y bienvenidas sean todos y todas las presentes en este auditorio y quienes nos siguen por la plataforma del Facebook del IBIS. Un saludo muy especial al distinguido rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Óscar Heredia Vargas, a Marlene Choque Aldana, investigadora del IBIS y autora del libro, a Tania Sánchez Montaño, directora de la Coordinadora de la Mujer, y a Mónica Navia, responsable de la Unidad de Publicaciones del IBIS. El libro que presentamos hoy, Sobreviviendo a la Violencia Feminicida, Trayectoria, Victimización y Resiliencia de Mujeres en la Paz y el Alto, de la investigadora Marlene Choque, es el resultado de una investigación que fue realizada en el Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés el año 2019. Este libro viene a ser un continuum de otra investigación también realizada por Marlene en el IBIS, titulada Los rostros de la violencia de género, feminicidio, sus situaciones, procesos y consecuencias en los municipios de La Paz y el Alto 2010-2018. Ambas investigaciones destacan el hecho que el feminicidio es un problema estructural, es un crimen patriarcal y es un crimen de Estado, y que la característica básica y particular de la violencia feminicida en Bolivia es el feminicidio íntimo, asentado en el sentimiento de propiedad del agresor sobre la víctima. Sin embargo, lo que distingue esta segunda investigación que presentamos hoy es que la misma tiene un valor incalculable del testimonio. Quiero destacar que esta presentación se inscribe en la política de difusión e incidencia del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Para el Instituto, las investigaciones que realiza solo adquieren sentido en la medida que los conocimientos producidos por ellas contribuyan a visibilizar problemas que requieren una atención prioritaria del Estado, la academia y la sociedad en el país, al diseño y discusión de políticas públicas, al potenciamiento del trabajo de organizaciones e instituciones vinculadas a los temas de investigación que desarrolla el IBIS, al empoderamiento de actores sociales, al fortalecimiento de la actividad investigativa en ciencias sociales en Bolivia, a la ampliación y cualificación del debate académico sobre determinados temas, así como también al posicionamiento del Instituto como un actor protagónico, crítico y propositivo del debate sobre temas álgidos de la realidad nacional. Para la realización de estas actividades de transferencia y difusión de las investigaciones, el IBIS realiza alianzas estratégicas con instituciones vinculadas o interesadas en el campo temático de estudio, con el propósito de crear sinergias a favor del intercambio de información y el uso de los resultados de la investigación como insumo para el análisis, la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento del trabajo que desarrollan instituciones del Estado y de la sociedad civil en el país. Cabalmente, la publicación y la presentación de este libro es producto de la alianza estratégica entre el IBIS y la Coordinadora de la Mujer, que con el apoyo del FOS Feminista no solo ponen a disposición de todos y todas ustedes y del público en general esta investigación, sino que la misma constituirá una herramienta importante para los trabajos de incidencia que realiza la Coordinadora de la Mujer en procura de contribuir a la cualificación de las políticas públicas contra la violencia de género y el feminicidio en particular. Finalmente, quiero agradecer acá la presencia del rector de la UNSA en este acto, que consideramos que significa la reafirmación del compromiso consecuente de la UNSA para actuar de manera decidida al interior de sus estamentos y de sus aulas para combatir firmemente toda expresión de violencia de género y para la incorporación en todos los planes y programas académicos del conjunto de las carreras de la UNSA un enfoque antipatriarcal y de igualdad de género. Queremos abogados que no victimicen a las víctimas, queremos trabajadoras sociales, ¿no es cierto?, que nos ayuden, ¿no es cierto?, a prevenir,
a generar insumos también para políticas públicas para atender estos problemas tan álgidos. Queremos sociólogos que hagan investigaciones, que produzcan conocimientos para tomar decisiones informadas en términos también de formulación y ejecución de políticas públicas. Queremos médicos, ¿no es cierto?, que sepan atender, ¿no es cierto?, y viabilizar este tipo de problemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es creo que un compromiso que el rector va a asumir y que no va a amañar ningún caso de acoso ni de problemas de ese tipo al interior de la universidad. La presencia del rector creo que reafirma esto. Muchas gracias, y con esto vamos a darles la bienvenida y vamos a inaugurar este evento. Vamos a dar unas palabras también previas de inauguración de este evento. Voy a ceder ahora la palabra al señor rector de la universidad, quien nos está realzando con su presencia este acto. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, buenas noches. Quiero saludar en primera instancia a la magister Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, a Raúl España Cuellar, director del IDIS, un docente conocido de nuestra universidad, que trabaja sobre varios temas, la doctora Marlene Choque, doctora del libro y de las enseñanzas y de las políticas, de las propuestas, a la magíster Mónica Navia, responsable de las publicaciones. De verdad, estar aquí en un predio tan importante, un momento histórico, para hablar de un tema que es una lacra social que nos sorprende a todos, pero nos sorprende de forma lamentable. 52 feminicidios de enero al 8 de agosto en Bolivia, según la Fiscalía General del Estado. La mayoría se dio en La Paz, en Santa Cruz. Hablamos prácticamente de 2 mujeres asesinadas en cada semana. Eso sí, debe preocuparnos. Estaba hablando con Raúl y decíamos cuáles son las causas. Seguramente encontraremos causas infinitas. Sin embargo, podremos localizarlas de alguna manera y mejorar nuestra relación entre hombres y mujeres, entre personas. El compromiso de la universidad no es solo preparar a nuestros futuros profesionales. La universidad también tiene el propósito de fomentar y hacer investigación para tener materiales que ayuden a la prevención de estos casos tan impactantes que aquejan a nuestra sociedad boliviana. Por esas razones tan valiosa esta investigación sobre mujeres que sobrevivieron a la violencia extrema, que indaga sobre los factores que contribuyen que mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio se alejan de sus agresores y continúan con sus vidas, siendo verdaderos ejemplos de mujeres empoderadas y libres de violencia. Para mí es un honor estar aquí en esta presentación de este libro con un tema fundamental, sobreviviendo a la violencia y feminicidio. Y voy a leer varios párrafos que tienen que ver con la conversación con algunas personas, mujeres que han sufrido de violencia. Un tema que lamentablemente ha sido y es una lacra de nuestro mundo y nuestra sociedad. El feminicidio es pues la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres. Es una situación progresiva de violencia de la cual a la mujer les resulta difícil de salir. Es necesario entonces comprender a la víctima, entenderla y ayudarla y no juzgarla, ya que abandonar una relación violenta requiere de un proceso largo y de una gran determinación por parte de las mujeres, porque el violento tiene la capacidad de hacer perder la autoestima, la toma de decisiones, generando temor y subordinación en su vida. Al decir sobrevivir al feminicidio, estamos refiriéndonos a una labor individual y colectiva, de apoyo y atención a las víctimas. Hemos visto que crear leyes más punitivas no es la única solución para erradicar el feminicidio y la violencia. Por lo tanto, el rol del hogar donde nacen los valores es determinante. La educación, tanto escolar como universitaria, también cumple una función importante para tomar conciencia y crear estrategias a fin de frenar la violencia de género que está enraizada como una cultura ancestral y patriarcal.
en la cual el ser humano utiliza cualquier medio para quitar la voz del más débil o desprotegido, en este caso la mujer. A fin de lograr subordinarla, es por lo tanto el trabajo de todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, erradicar este nefasto crimen y ser una sociedad más tolerante e inclusiva. Desde la UNSA estamos trabajando en la prevención, con acciones que estamos sellando alianzas con ONU Mujeres, la FELCB, para este trabajo. Estamos abriendo nuestros espacios para orientar a nuestros estudiantes y docentes. Ese es el gran desafío que tenemos para convertir esta lucha en algo estructural, como decía nuestro querido colega Raúl. Sin equidad, sin igualdad de oportunidades para varones y mujeres, ningún país avanza. Por lo tanto, creo que nosotros debemos reconocer el trabajo importante del estudio promovido por el Instituto de Investigación Sociológica, Mauricio Lefebvre, IDIS, de la carrera de Sociología, de la Universidad Mayor de San Andrés, porque debemos fomentar e incentivar que las mujeres tienen derecho a no solo sentirse valientes cuando salen por las calles, ellas también tienen todo el derecho a sentirse libres. La violencia es la enfermedad, la educación y la cultura de paz la cura. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar ya a la presentación del contenido del libro a cargo de la investigadora Marlene Choque. Adelante, Marlene. Buenas noches, muchas gracias. La publicación de este estudio se debe a múltiples voluntades. Agradezco de manera explícita a Raúl España, director del IDIS, al equipo editorial y de difusión, especialmente a Mónica Navia y Nadia Gutiérrez, a Tania Sánchez, que nos acompaña y que acompañó el trabajo en sus fases anteriores, al colectivo de la Coordinadora de la Mujer, que hace un trabajo esforzado, no solo en la publicación, sino en la posterior difusión de la investigación, que es uno de los logros más importantes de los resultados de la investigación. A Tatiana Calle y a Paola Denise Tusco Mamani, que han sido las asistentes investigadoras jóvenes de la carrera de Sociología, que participaron a lo largo de todo el proceso y que fueron las encargadas sobre todo de la transcripción y de la sistematización de la información cualitativa y cuantitativa. Y un agradecimiento muy especial a todas las mujeres que se animaron a compartir sus testimonios, sus experiencias, a abrirse, a recordar las experiencias dolorosas que les ha tocado vivir. Les agradezco profundamente, veo algunas que están presentes, les agradezco infinitamente su valentía y la experiencia de la investigación ha demostrado que mucho hablamos de la revictimización cuando se trata de hablar de violencia, pero en la experiencia de la investigación también hemos podido encontrar que cuando esta es bien manejada ayuda a los procesos de producción y de elaboración de las mismas experiencias y a encontrar vías de la resiliencia. Los testimonios que ustedes van a encontrar en el libro son muy fuertes. Hay algunos que sorprenden y valen en sí mismos por su forma de exposición y su contenido. Ayudan a entender que la violencia es parte del orden social y que hay sectores de la sociedad, sobre todo las mujeres, los niños, las niñas, que son los más sacrificados para mantener ese orden. Es esa la constatación fundamental que guía el libro y el punto de partida de cualquier esfuerzo de investigación sobre las relaciones de género en Bolivia. La violencia contra las mujeres es parte del orden social. Esto se observa con claridad en el hecho de que, sin ser un país de cultura ostentosamente machista, Bolivia tiene las tasas más altas de feminicidio en Sudamérica. Bolivia es un país violento con las mujeres y no un país generalmente violento. Los datos comparados de tasas de homicidio y feminicidio en Sudamérica son claros. Según la información con la que se contaba al empezar el trabajo y que no ha cambiado hasta el final, Bolivia ocupa el 7º lugar en homicidios y el primero en feminicidios. El abordaje metodológico que ha seguido el estudio no se ha centrado en estudiar meramente el intento de feminicidio como un acto central de un drama, sino en las biografías de las personas, que no solo se reducen a su condición de víctimas y que son más grandes que la violencia que intentó sesgar sus vidas. Las protagonistas de esta investigación lograron no solamente sobrevivir,
con el apoyo de sus redes de apoyo familiar, de amistades y el apoyo de organizaciones de activistas e instituciones especializadas, sino que buscan dar sentidos nuevos a sus vidas. Los testimonios no se refieren únicamente a los largos y dolorosos procesos de victimización que sufrieron, sino también a las distintas búsquedas y modalidades de adaptación y resiliencia que están en proceso de búsqueda. Temáticamente se intentó aportar mediante la consideración de la perspectiva de las víctimas, indispensable para entender la violencia feminicida y que no se puede suplir con testimonios de personas cercanas o con la revisión de denuncias y declaraciones en contextos judiciales, fuentes que se emplean sobre todo cuando se trata de feminicidios consumados o cuando se asume que el feminicidio es un acto único, un hecho cumplido y no un proceso. Conceptualmente, en la investigación discutimos el concepto de violencia feminicida, más que limitarnos a una mirada del feminicidio como un hecho consumado. Se busca una mirada procesual de la violencia, se parte precisamente de que el feminicidio no es un hecho aislado y se entiende que hay un continuum de violencia estructural en la vida de las mujeres y en menor escala, un continuum de violencia en las relaciones que pueden llevar a las agresiones potencialmente letales. La violencia feminicida se entiende solo en su conexión estructural con un sistema de dominación patriarcal, en que el protector, entre comillas, deviene progresivamente en agresor, o la figura del agresor toma mayor importancia que la del protector con la que se superpone. En el libro se discute también, y esta es una discusión que le hemos realizado incluso con bibliografía internacional, que usualmente tiende a limitarse a ver los procesos de violencia como círculos de violencia. Que es lo que discutimos en el libro para tratar de demostrar que cuando estamos hablando de procesos sistemáticos y largos de violencia, no se trata de círculos donde hay un punto de partida y un punto de llegada en el mismo momento. Los procesos de violencia, ni la víctima ni el victimario se mantienen intactos y la situación vuelve al mismo lugar y en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, nosotros discutimos y planteamos que más bien la idea es pensar a partir de vórtices, la figura del vórtice de violencia, donde nos muestra un escalamiento continuo de violencia, donde en cada iteración puede ser diferente en intensidad, en punto de partida y en sus efectos en las personas y en la relación de las personas. Los casos de violencia feminicida se pueden examinar en términos de vórtices en los que se reiteran los ciclos en los que las agresiones se van intensificando cada vez más. En las sucesivas iteraciones, los agresores afianzan su sentimiento de propiedad sobre las mujeres y su certeza de que permanecerán impunes, mientras que las víctimas pierden paulatinamente su autonomía. Se producen las escaladas y el proceso en general es una gran progresión en que se ubican los ciclos cada vez más frecuentes y violentos hasta llegar a sesgar la vida de algunas mujeres. El estudio se centró en feminicidios íntimos, que además de ser los más numerosos en Bolivia, permiten distinguir cómo se modifican las relaciones, cómo los que primero se atribuían el rol de protectores se convierten en gendarmes y después en agresores, y también cómo las mujeres se van convirtiendo en víctimas. Como se trata de relaciones de poder generalizadas, invisibilizadas y normalizadas culturalmente, las mujeres la mayor parte de las veces carecen de las herramientas, de los recursos y del apoyo familiar, social o institucional para evitar ingresar, entre comillas, en los círculos de violencia o ciclos perversos de violencia en los que terminan atrapadas y de los cuales les resulta difícil salir. La violencia feminicida en Bolivia es un fenómeno generalizado y naturalizado que se encuentra en parejas en distintos sectores sociales, populares, medios, medios altos. Afecta a las mujeres con diferentes niveles de instrucción. Encontramos analfabetas, bachilleres, licenciadas, egresadas y profesionales con carreras sólidas y exitosas. Sin importar su independencia económica, algunas mujeres tuvieron importantes realizaciones profesionales y cuentan con éxitos laborales y personales destacados. Si bien las mujeres con autonomía económica aparentemente contarían con más recursos económicos, sociales, de información institucionales, esto no les asegura que cuando ingresan, entre comillas, o permanecen en una dinámica de violencia prolongada y en escalada, pueden tener la capacidad de acción,
la agency que les permita tomar decisiones oportunas y efectivas. También es posible entender que el ciclo de vida de las mujeres es un enfrentamiento constante de formas abiertas o veladas de violencia estructural. De esa manera se pone en cuestión la idea de que se entra, entre comillas, a un ciclo de violencia. Esta idea fue expresada lúcidamente por una de las entrevistadas y se lo agradezco, y ella está presente en este momento, ya que la violencia contra las mujeres existe estructuralmente y está presente en todos los ámbitos de la vida social y en la cotidianidad de las relaciones de pareja. Por otro lado, la resiliencia es un proceso que puede entenderse en el mismo sentido de restauración o recuperación del control de las víctimas sobrevivientes sobre los recursos que se fueron perdiendo en las trayectorias de violencia. Se trataría de mantener o recobrar objetos, situaciones laborales, autoestima, recursos económicos y lazos sociales. Los procesos de resiliencia pueden ser prolongados y exigen sacrificios. Tal es el caso del autoexilio, por el que optaron algunas entrevistadas. En los testimonios, muchas víctimas que no logran superar los procesos de violencia en el país manifestaron su deseo de salir de la ciudad, de irse del país, porque no encuentran el apoyo, ni la forma, ni la protección del Estado, ni de la sociedad. Y hay una suerte de un autoexilio que lo expresaron de distintas maneras. Al mismo tiempo, genera otras incertidumbres, ya que exige abandonar las relaciones familiares y de amistad. Las víctimas de violencia feminicida atraviesan procesos de soledad y abandono por parte de sus familias, la sociedad y el Estado, tanto en su adaptación después de la experiencia traumática vivida, como en el largo proceso tortuoso y doloroso para tratar de lograr justicia y reparación de daños. Grupos de activistas y algunas instituciones privadas, ONGs, dan atención y apoyo jurídico y terapéutico a víctimas de violencia. No obstante, su capacidad es limitada y no siempre está al alcance de las víctimas. El apoyo social y familiar y de las redes informales es fundamental. La violencia feminicida es un proceso prolongado que puede durar meses o varios años. Las víctimas requieren de ayuda material y moral de los familiares más cercanos, así como su comprensión y respaldo emocional. Esto es crucial a pesar de que las víctimas tienden a ocultar la violencia vivida por vergüenza, culpa o por miedo, a no ser creídas y apoyadas, y también pese a que algunos padres o incluso hermanas o tías alcanzan una percepción limitada de la situación vivida por ellas, y eso les dificulta ponerse de lado y ponerse en lugar de sus hijas, hermanas o sobrinas. Persisten también en nuestra sociedad los valores tradicionales y conservadores respecto a la pareja, familia, crianza de los hijos, la presencia y necesidad de los padres varones como jefes de hogar, las separaciones o divorcios y las posibilidades de autonomía de las mujeres y capacidad de madres solteras de llevar adelante sus hogares. Las víctimas de violencia feminicida requieren sustento económico, un lugar donde protegerse o refugiarse, así como apoyo emocional, afecto y contención para perder el miedo ante el agresor, para poder hablar de la experiencia de violencia vivida. En algunos casos, el apoyo terapéutico es crucial para que las víctimas se sientan escuchadas y atendidas mediante procesos especializados, sostenidos, planificados y sobre todo individualizados, en los que puedan tematizar las dolorosas experiencias vividas, elaborarlas discursivamente y emocionalmente para avanzar en los procesos de superación de estos hechos traumáticos y así alcanzar la resiliencia para poder continuar sus proyectos de vida. Si bien la mayoría de instituciones estatales deberían brindar este tipo de servicios a quienes lo demanden, son muy pocas las que tienen capacidad de hacerlo con equipos profesionales capacitados y sensibilizados. En muchos casos, las víctimas de violencia feminicida tienen que recurrir a servicios prestados por ONGs que son limitados o servicios privados que tienen un costo elevado y que les impide seguir terapias completas y sostenidas. Además, las familias, las amistades, amigas, amigos, hermanos, comadres, juegan un rol fundamental para dar sustento emocional, al estar abiertas a escuchar las experiencias dolorosas vividas. Al ser más próximas en edad y vivencias, es posible que tengan más cercanía emocional, que compartan más valores sobre temas familiares y de las relaciones de las víctimas. Las amigas llegan a ser confidentes y un apoyo esencial en momentos de tristeza, desolación, desconcierto, desamparo, confusión y soledad.
El tener a alguien que las escuche es clave en un Estado y una justicia que es sorda y que no atiende ni confía en las denuncias y las súplicas de las mujeres que han sido violentadas. El ser escuchadas es un elemento necesario que ayuda al proceso de reflexividad a elaborar los relatos que permitan una toma de conciencia del proceso vivido. Es especialmente relevante el vínculo con otras víctimas. Tener a alguien que pasó por lo mismo garantiza no solamente ser escuchadas, sino que también da la certeza de que son comprendidas. Este vínculo de empatía es tan importante que las propias mujeres sobrevivientes pueden asumir el compromiso de compartir sus experiencias o apoyar a otras mujeres, y que esto mismo las lleva a dar el testimonio de sus experiencias dolorosas, trascendiendo la revictimización hacia una sororidad incluyente y acto de responsabilidad para que otras mujeres no vivan lo que ellas tuvieron que sufrir. La verbalización de las vivencias violentas de manera oral o escrita contribuye a la reflexión de las víctimas. Verse efectivamente reflejadas en el espejo o narrativamente en el papel y a una conciencia diferente sobre sí mismas, sobre las experiencias pasadas y lo que sería su futuro. El tema de estudio de la revictimización requiere ser abordado con mayor profundidad. Por un lado, la necesidad institucional de registrar evidencias puede reabrir las heridas de las experiencias traumáticas. En efecto, a pesar de los cambios normativos y tecnológicos, las víctimas de violencia siguen siendo expuestas a constantes declaraciones en los procesos de investigación y con los jueces. Además, los medios masivos de comunicación en algunos casos agravan esta situación, ya que las exponen constantemente en el supuesto objetivo de visibilizar las denuncias. Por otro lado, al margen de los ámbitos judiciales, el estudio ha encontrado que la elaboración discursiva y articulación de narrativas por parte de las víctimas puede contribuir de manera efectiva a la resiliencia. En Bolivia no existen efectivamente instituciones formales o informales adecuadas que garanticen un trato igualitario en casos de violencia, ni brinden constante atención y protección a las víctimas y sus hijos. No hay espacios suficientes y adecuados para dar albergue a las mujeres que sufrieron violencia y a sus hijos, ni la percepción de que las instancias estatales pueden proteger o garantizar de manera efectiva una vida libre de violencia. Algunas mujeres deben permanecer en la misma casa del agresor mientras avanza la denuncia y los procesos legales. Esto las expone a riesgos de volver a vivir nuevos episodios de agresión y seguir reproduciendo los ciclos y espirales de violencia. Y cuando por protegerse y escapar de la violencia salen de sus casas, inclusive son denunciadas por abandono de hogar. La justicia boliviana sigue reproduciendo visiones y prácticas patriarcales, no muestra una capacidad homogénea de sensibilizarse, ponerse al lado y defender a las víctimas de violencia de género y violencia feminicida. Sus procedimientos y protocolos siguen siendo formalistas y esto a la larga expulsa a las víctimas de los procesos judiciales. A menudo las víctimas se sienten agotadas y agobiadas con los errores, entre comillas, procedimentales y los legalismos que tienden a favorecer más a los agresores que a defenderlas y protegerlas a ellas. La búsqueda de justicia, de reparación o al menos la garantía de que podrán abandonar el estigma de víctimas y continuar con sus vidas puede llevar a ser un raudal de agresión institucional. El Estado no ofrece atención oportuna con calidad y calidez y tampoco las protege de violencia de género. No tiene capacidad institucional de brindar contención, atención y protección con personal especializado que puede acompañarlas a lo largo del proceso de denuncia, investigación y del proceso judicial mismo. La violencia feminicida en Bolivia no da tregua. No hay políticas efectivas de prevención, atención ni protección. Aún no se han diseñado políticas integrales ni de corresponsabilidad para la lucha contra la violencia de género. Las víctimas, las familias, las redes informales, los grupos de activistas y algunas organizaciones asumen el peso de los procesos judiciales, la adaptación y la resiliencia sin una corresponsabilidad uniforme ni efectiva por parte de las instancias estatales. El Estado privilegia las dimensiones normativas, sigue preocupado en reformar las leyes vigentes y se limita a atacar los efectos posteriores a los hechos de violencia de género. Se limita a una perspectiva de fetichismo legal y populismo penal, la idea de que las leyes por sí solas transformarán la realidad y de que los problemas se resuelven con mayores castigos. Sin atender las causas,
estructurales que sustentan la violencia feminicida. Para enfrentar las causas que están en la base de los hechos de violencia de género, se requiere diseñar e implementar políticas integrales sostenidas contra los valores y prácticas patriarcales en diferentes ámbitos, tales como la familia, la educación, la justicia, la policía y toda la institucionalidad pública encargada de atender y dar protección a las personas que sufren violencia. Finalmente, quiero agradecer a Rita Segato por darse su tiempo para escribir el prólogo, incluso estando fuera de casa. Mi agradecimiento profundo a sus palabras y compromiso con su trabajo. Un abrazo fuerte hasta Tilcara y otro abrazo fuerte a todas las mujeres que luchan día a día por construir un mundo diferente y más justo y sin violencia. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Ahora vamos a ceder la palabra a Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, para realizar el comentario al libro. Muchas gracias, Tania. Adelante. Gracias. Muy buenas noches. Un cordial saludo para el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Oscar Heredia, para Raúl, director de IDIS, muy especialmente a Marlene, autora del libro, a Mónica, que también ha sido parte importante para que tengamos esta publicación hoy, y a todas y a todos ustedes, amigos y amigas presentes que hoy nos acompañan. Con mucha tristeza, con mucho dolor para muchas y muchos de nosotros que andamos ya años en esta incansable lucha, creo, por el ejercicio de los derechos de las mujeres. Cada día, al levantarnos, o cuando abrimos el Twitter o las redes sociales, nos encontramos con noticias como la de que este lunes una mujer de 30 años falleció a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió después de ser quemada por su expareja mientras dormía junto a sus dos hijos, uno de 4 años y el otro de 11. Hoy nos enteramos que ella falleció y que los 2 niños todavía siguen entre la vida y la muerte. En lo que va del año, de acuerdo a datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, 54 mujeres han perdido la vida por la violencia feminicida. En Bolivia, como ya lo han mencionado, cada 3 días muere una mujer por el hecho de ser mujer. Y cada 2 días otras 2 sufren intentos de feminicidio. El reciente hecho de feminicidio perpetrado en Santa Cruz es una muestra del rostro más cruel, más inhumano y que cada vez más adquiere la violencia machista en Bolivia. Esa violencia que nos priva de nuestras hermanas, de madres, de amigas, de nuestras hijas. Sobreviviendo a la violencia feminicida, trayectorias de victimización y resiliencia de mujeres en La Paz y el Alto, es una herida abierta. Cuando leí la investigación me costó muchísimo, y seguramente a muchas de nosotras nos va a costar, el continuar con el libro, porque realmente, más allá de las cifras, Marlene, conjuntamente con el equipo que ha impulsado la investigación, retratan y muestran la resiliencia y la valentía de mujeres que han sido capaces, primero, de superar o de intentar salir de ese círculo, el mostrar precariamente, pero aún así, el círculo y la red de apoyo que se requiere, y retratar esto que ya nos comentaba Marlene. El libro es un grito silencioso de mujeres que, si bien han sobrevivido a la muerte en manos de la violencia machista, siguen batallando por sobrevivir a la violencia estructural, a la violencia de un sistema indiferente e indolente. Y este libro, como lo mencionaba, es un homenaje a la resiliencia de estas mujeres. A pesar de tener décadas estudiando las diferentes aristas de la violencia en razón de género, nunca se está suficientemente preparada para entender las dimensiones tan oscuras que puede tener la violencia machista. Marlene, en el primer libro
que tuvimos el placer también de acompañar, intenta desentrañar esa dura realidad que les toca vivir a muchas mujeres bolivianas y lo hace a través de sus propias voces o el de sus familias, que todavía lloran las injusticias o la injusticia de sus muertes. El primer libro de Marlene fue elaborado también en base a los testimonios de familiares de las víctimas de feminicidio y de sobrevivientes de intentos de feminicidio. En esta primera versión nos plantea el feminicidio como un problema estructural, como un crimen patriarcal y como un crimen de Estado. En este primer libro, Marlene ya nos decía que el feminicidio no se consuma con la muerte de la víctima, se encarrila en las rutas tortuosas del sistema legal y en los medios de comunicación, y asimismo corta para siempre algunas formas de la vida familiar. En esa misma línea, este segundo libro confirma que el elemento básico de la violencia feminicida, del feminicidio íntimo, que es la principal característica del feminicidio en Bolivia, es el sentimiento de propiedad del agresor sobre la víctima. Algunas de las principales conclusiones que nos gustaría comentar y que creemos son un valioso aporte para esto que venimos intentando desentrañar. ¿Qué hacemos para realmente luchar contra un sistema patriarcal que se funda, se construye y se reconstruye sobre el cuerpo de las mujeres? El primero, el que la violencia feminicida es un continuum. La progresión de la violencia puede iniciarse en cualquier tipo, o puede iniciar cualquier tipo de agresión, desde aquellas que aparentemente se toleran, como las bromas del mal gusto, hasta aquellas potencialmente fatales. La segunda, que la violencia feminicida puede darse en cualquier estrato social y afecta a la autonomía económica de las mujeres principalmente. Todas sabemos y hemos sido y conocemos, creo, de primera mano, creo que en la sala, no creo que en la sala haya una de nosotras que no haya conocido de forma, ya sea el comentario, que una amiga, una familiar, alguien haya sido víctima de violencia. Y sabemos que esta puede bloquear o anular los logros alcanzados y de hecho puede entenderse como una resistencia patriarcal frente a la mayor presencia de las mujeres en el ámbito público y frente a sus mayores logros económicos, políticos y educativos. Un tercer tema, la importancia del apoyo en la resiliencia. Factores circunstanciales, personales, relaciones personales y el apoyo de organizaciones e instituciones contribuyen a que mujeres que han sido víctimas de intento de feminicidio se alejen efectivamente de sus agresores y continúen con sus vidas. Ahí la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo de compañeras promotoras comunitarias, de la red de amistades, de fortalecer eso que hablamos de lo comunitario y de fortalecer también el ser amigas, el ser sororas, el construir nuevas alianzas y complicidades. Y un cuarto punto, que el Estado, a pesar de lo que se nos vende, no abandona su determinación patriarcal. La violencia feminicida no da tregua porque no hay políticas efectivas. Las víctimas, las familias, las redes informales, los grupos de activistas y algunas organizaciones asumen el peso de los procesos judiciales, la adaptación y la resiliencia sin una corresponsabilidad uniforme ni efectiva por parte de las instancias estatales. A pesar de los esfuerzos y a pesar de que nuestro país ha sido el primero en la región con una ley en contra de la violencia de las mujeres, en plantear el feminicidio como una forma penal y las tantas reformas y avances que hemos venido dando nos muestran que no son suficientes. El superar la violencia no va solamente por un tema penal, sino prioritariamente por fortalecer estrategias de prevención, por fortalecer, como ya lo decía antes el rector, estrategias en términos educativos, por deconstruir nuestro patriarcado interno, ¿no? Desde el hecho de cómo nos mostramos, cómo construimos y cómo también fortalecemos estructuras patriarcales en el cotidiano y que todavía no las vemos, no las superamos,
o no las distinguimos. De ahí es que la tarea es de todos y todas. Si bien el Estado es el principal garante y el principal responsable, y más que el Estado, nuestras instancias de gobierno. Este estudio nos dice que las cifras de feminicidio no alcanzan a expresar con suficiencia la violencia estructural. Y como muy bien lo decía ya Marlene, Bolivia no es un país violento de manera generalizada, sino un país violento prioritariamente con las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Y ahora, para ir cerrando esta presentación, voy a ceder la palabra a Mónica Navia, responsable de edición y publicaciones del IDIS. Ella va a hacer la lectura del prólogo del libro realizado por Rita Segal. Adelante, Mónica. Escribo este prólogo para el libro de Marlene Choque sobre feminicidio en Bolivia con el objetivo preciso de recomendar su lectura. Al hacerlo, me dirijo no solamente a aquellas personas que se desempeñan en el campo académico y se especializan en el tema de las relaciones de género y la violencia endémica, que las atraviesa y las atrapa, sino para todos quienes se preocupan por la salud social de la querida nación boliviana. Me atrevo inclusive a proponer que el género, como un campo atravesado por la violencia y la crueldad, es el tema central y el mayor problema de la sociedad boliviana en esta fase de su historia, porque, como la autora concluye, Bolivia no es un país violento o violento de manera generalizada. Es un país violento con las mujeres. A lo que agrego que Bolivia es probablemente el único país del mundo en el cual, según estadísticas publicadas por la Defensoría del Pueblo en 2012, el porcentaje de feminicidios ha alcanzado una mayor incidencia que el porcentaje de los homicidios de hombres. Estas cifras son absolutamente excepcionales en el planeta. Entender las razones de esta situación no es tarea sencilla, y el texto de la doctora Choque abre camino en ese intento. Marlene Choque descubre la ausencia del punto de vista de las víctimas en investigaciones anteriores y escucha en este libro a las sobrevivientes que consigue localizar. Impresiona la amplitud y la profundidad de las entrevistas y los preciosos testimonios que la autora recoge de las mujeres entrevistadas. Al mismo tiempo, no deja de apuntar el trabajo pendiente que debería, a partir de ahora, ser realizado. La ausencia del punto de vista de los victimarios y el registro, indagación y análisis de los feminicidios no íntimos. De forma muy acertada y a pesar de su escucha atenta del discurso de las víctimas y del énfasis que coloca en la realización de este trabajo junto a las mujeres sobrevivientes como protagonistas, no deja de alertarnos para que de ninguna manera exageremos en su agencia. En el sentido de libertad de opción y responsabilidad. Hacerlo es erróneo, nos dice la autora, pues los contextos familiares, sociales e institucionales son determinantes. Aunque la victimización de las mujeres alcanza todo el arco de las clases sociales, razas y pueblos del país. A esto yo, a partir de mi trabajo, agregaría: entender en profundidad los problemas de la masculinidad es fundamental para incidir y transformar el drama de la sociedad boliviana. Un tema central que resulta de la investigación de Marlene Choque es la advertencia de que la violencia feminicida es la culminación de un continuum cuya base es el sentimiento de propiedad del victimario sobre la víctima y sobre sus hijos. Ese continuum de violencia es estructural. Se desata una escalada de agresiones que va en el tiempo desde las menos dañinas hasta la letal al final.
Choque inspecciona con rigor esa escalada y nos hace comprender que se trata de la consecuencia de relaciones de poder generalizadas, invisibilizadas y normalizadas culturalmente, parte del orden social normal y normativo que se transforma en una trampa infranqueable para las mujeres. Y la autora advierte, a partir de sus exhaustivos datos, la violencia feminicida puede darse en cualquier estrato social. La obra comprueba y lista una serie de problemas que obstaculizan el camino para transformar la cruel escena de la familia boliviana. Vale la pena leer sus recomendaciones con atención. La violencia feminicida es la última etapa de un proceso de agresiones que escala, o como la autora lo define, es un continuo. La familia, la comunidad, el medio social y las instituciones estatales y no estatales deben hacerse presentes en el apoyo a la víctima para que pueda recuperar la autoconfianza, la salud mental y la agencia social damnificadas. La escucha y el estímulo para que la víctima consiga verbalizar y narrar lo que ha padecido son fundamentales. El conjunto de informaciones y el análisis de las circunstancias que esta obra nos ofrece culmina con una fundamental llamada de atención hacia las características de un Estado y una justicia no calificados ni preparados para lidiar con el serio problema de violencia padecido por la sociedad boliviana. Y subrayo que al referirme aquí a la sociedad boliviana, deseo hacer notar que la llamativa vulnerabilidad de las mujeres bolivianas no es un problema de las mujeres, como muchas veces y equivocadamente somos llamados a creer. Muy por el contrario, la violencia contra las mujeres y muy especialmente su último escalón, la violencia feminicida, es un problema de toda la sociedad en su conjunto, un problema de todos los miembros de las familias y por eso mismo es un problema de la nación. Rita Laura Segato, Santiago de Chile, 27 de julio de 2023. Con esta lectura del prólogo, entonces vamos a dar por concluida esta presentación del libro, que les decíamos, la intencionalidad que tenemos es que este libro no solamente sea la expresión testimonial de esta situación tan desgarradora por la que atraviesa el país, sino que se constituye en una herramienta para la acción, ¿no? Eso es lo que queremos, para incidir en políticas públicas, para prevenir este problema, ¿no es cierto? Esta suerte de, como lo dice Marlene en su texto, crimen patriarcal, ¿no es cierto? Este problema estructural y finalmente por la inacción estatal, una suerte de crimen de Estado.